La notificación llegó a las 7:43 de un martes por la mañana. Yo todavía estaba en bata, de pie junto a la encimera de la cocina con las dos manos rodeando una taza de té. Mi teléfono vibró una vez sobre la madera. Miré hacia abajo por pura inercia. Era una confirmación de reserva de gestión de eventos del Mirador, la empresa que se encarga de la parte logística de mi cartera de inversiones. Nueva reserva, alquiler de fin de semana completo. La finca de cristal en el alto del Mirador. Solté la taza. El nombre en la reserva era el de mi cuñada. Me quedé allí un momento, leyéndolo 2 veces. De esa forma en que lo haces cuando tu cerebro sabe lo que dicen las palabras, pero necesita un segundo extra para aceptarlo. Diana Alarcón, cena de empresa de Navidad, viernes 19 de diciembre. Depósito pagado íntegramente. Solo 3 días después de que ella enviara el mensaje que todavía estaba sin leer en el chat grupal de mi familia política. Tomé el teléfono y abrí el chat. 62 mensajes sin leer. Lo había estado evitando desde el fin de semana, cuando vi entrar los primeros y sentí ese nudo familiar en el pecho que he pasado gran parte de mi vida adulta intentando ignorar. Subí hasta donde empezó todo. Fue mi suegra, Beatriz, quien lo inició. Solo para confirmar que la cena de Nochebuena es en nuestra casa este año, a partir de las 8. Cordero asado, lo de siempre. Que cada uno traiga algo. Luego, el hermano mayor de mi marido, Carlos. Allí estaremos. Diana. Yo llevo mi famosa tarta de crema. Después, varios primos y tías añadiendo sus nombres, sus platos, sus acompañantes. Y luego, enterrado a 1/3 del camino, un mensaje de Diana que había enviado a todo el grupo, a los 37 miembros, incluyéndome a mí. Solo una nota. La fiesta del trabajo es del viernes anterior en un local de la ciudad. Es un ambiente profesional y quiero que la noche salga perfecta. Sara, creo que es mejor que tú no vengas a esta. Te resultaría un poco aburrida de todas formas, estoy segura. 15 minutos después, añadió. No lo digo con mala intención, es que simplemente no es tu ambiente. Y luego vino la parte que me hizo dejar el teléfono boca abajo en el sofá y salir de la habitación. 11 personas habían respondido, no para defenderme, ni para cuestionar nada, sino simplemente para seguir con la conversación. Parece que será una gran noche, Diana. ¡Qué ganas! ¿Qué nos ponemos? Mi marido, Diego, me había enviado un mensaje privado en algún momento de la noche. Cariño, lo siento, hablaré con ella. Tampoco le había respondido. Volví a mirar la confirmación de la reserva en mi pantalla. La finca de cristal en el alto del Mirador, viernes 19 de diciembre. Diana Alarcón, 140 invitados. Respiré hondo y despacio. Luego, abrí mis contactos y llamé a mi gestor de propiedades. Se llamaba Jorge y llevaba gestionando la parte de eventos del Alto del Mirador desde que compré la propiedad hace 2 años. Respondió al segundo tono, profesional como siempre. Sara, buenos días. ¿Has visto la reserva? La he visto, dije. Cuéntame. Él la buscó mientras yo esperaba, escuchando el sonido de los clics del teclado a través de la línea. Evento corporativo de Navidad. Entró ayer por la tarde a través del formulario estándar. Alquiler completo, la finca de cristal y la terraza. Catering a través de nuestra lista preferente. Ya ha pagado el depósito de 2.000 euros, no reembolsable bajo los términos estándar. ¿Habló contigo directamente? Brevemente, llamó para confirmar que el depósito se había procesado. Parecía muy meticulosa con la iluminación de la terraza y preguntó si podíamos traer una banda en vivo. Le dije que sí a ambas cosas. Hizo una pausa. ¿Debería preocuparme? Todavía no, le dije. Solo quiero entender la reserva antes de decidir nada. Por supuesto.
¿Hay algún conflicto de intereses que deba conocer? Miré por la ventana de mi cocina hacia la costa. Era una de esas mañanas en las que la luz dorada sobre el mar casi te hace olvidar cualquier problema. La persona que hizo la reserva, dije con cuidado, es la mujer del hermano de mi marido. Jorge se quedó callado un momento. Entiendo. Ella no sabe que yo soy la dueña del local. Otra pausa. ¿Sabe que tienes algún tipo de conexión con él? No. Para Diana, yo soy la chica con la que se casó Diego. Alguien que trabaja en algo vago relacionado con las finanzas. Nunca me ha hecho una pregunta más allá de eso. Jorge no dijo nada por un momento. Eso era algo que apreciaba de él. Sabía leer cuándo debía esperar. No he decidido qué voy a hacer, le dije. Solo necesitaba ver el panorama completo. ¿Puedes enviarme el formulario de reserva que rellenó? Ya lo tienes en tu bandeja de entrada. Debería contarles algo sobre Diana y sobre cómo habían sido las cosas entre nosotras, porque nada de esto tiene sentido sin ese contexto. Me casé con Diego Alarcón cuando yo tenía 26 años y él 28. Ya llevábamos 3 años juntos para entonces, y yo sabía exactamente en lo que me estaba metiendo. Una familia grande, ruidosa y muy unida, de esas contradicciones muy arraigadas, con ideas muy claras sobre cómo debían hacerse las cosas y una afición particular por hacerlo todo juntos. Comidas los domingos, vacaciones escolares, chats grupales que nunca se silenciaban. Yo me había criado solo con mi madre y mi hermano pequeño en un piso pequeño, así que el tamaño de su familia me costó un poco, pero lo intenté de verdad. Desde el principio, asistí a cada cena. Aprendí que tío no podía comer gluten, qué prima estaba pasando por un momento difícil y cuál era el vino favorito de Beatriz para poder llevarlo sin que me lo pidieran. Diana fue fría conmigo desde el principio. No grosera exactamente, sino evaluadora. Como si yo fuera una candidata para un puesto que no se había anunciado correctamente y ella no hubiera terminado de revisar mi solicitud. Ella tenía 41 años y yo 29 cuando nos conocimos. Se había casado con Carlos 8 años antes. Tenía 2 hijos en un colegio privado, llevaba una casa impecable y una agenda social aún más estricta. Y tenía un trabajo en comunicación corporativa al que aludía a menudo en las conversaciones, de forma que quedaba claro que lo consideraba importantísimo. Era una de esas mujeres que había decidido muy pronto exactamente cómo debía ser su vida, y luego la había organizado todo en torno a esa imagen. Yo no encajaba en esa imagen. Era demasiado joven. Mi origen era demasiado humilde. Mi trabajo era, en sus palabras, difícil de explicar en las cenas. Yo me dedicaba a la inversión inmobiliaria y al capital de riesgo, y mantenía un perfil bajo al respecto, lo que para Diana era sinónimo de evasivas. Una vez, en una barbacoa familiar, me acorraló cerca de las bebidas y me dijo con una voz perfectamente amable: Diego me dice que has comprado una inversión inmobiliaria. ¿Es así? Cuando dije que sí, sonrió y dijo: Bien por ti. Es inteligente empezar a construir algo mientras eres joven. La implicación era que yo estaba construyendo algo diminuto, que estaba al principio de un camino que ella ya había completado. No la corregí. No estoy segura de poder explicar, ni siquiera ahora, por qué nunca hablé de lo que realmente había construido. Parte de ello era que realmente no me gustaba hablar de dinero. Me crié sin tener mucho y había algo que me parecía de mal gusto en empezar presumiendo de eso. Otra parte era que la familia Alarcón funcionaba bajo un cierto orden social, y yo no quería alterarlo especialmente. Y otra parte, si soy sincera, era más simple. Estaba observando. Estaba llevando un registro. No por una razón calculada al principio, sino porque soy el tipo de persona que nota las cosas y las recuerda. Y porque el libro de cuentas entre Diana y yo había estado acumulando entradas durante años. La forma en que desviaba las conversaciones para ignorarme en las cenas, la Navidad en la que organizó el amigo invisible familiar y de alguna manera mi nombre terminó sin pareja. Un error genuino, dijo ella. Lo siento tanto, estas cosas pasan.
La vez que le sugirió a Beatriz que la casa de vacaciones de la familia se reservara solo para los que tenían hijos, porque el espacio era limitado. El ascenso que obtuve a los 28 años, que mencioné discretamente en una cena familiar, y al que ella respondió preguntándole inmediatamente a Carlos sobre sus propias noticias laborales antes de que yo terminara la frase, nada de eso era dramático. No era el tipo de cosa que pudieras llevar a alguien y decirle, mira esto, es deliberado. Era el tipo de comportamiento que se acumula a lo largo de los años en silencio, como el sedimento, y tiene un nombre. Hace unos meses leí algo al respecto. La forma en que ciertas personas dentro de un sistema familiar mantienen su posición gestionando el estatus percibido de los demás, normalmente de aquellos que amenazan el orden existente. El autor lo llamó un libro de cuentas fantasma, una contabilidad invisible de desprecios y menosprecios que la persona que lo lleva nunca admite y la persona que los recibe nunca debería notar. Pensé mucho en esa frase. El mensaje que Diana envió al chat grupal, creo que es mejor que tú no vengas a esta. Fue la entrada más reciente. También fue la más visible. La primera vez que decía la parte silenciosa en voz alta, por escrito, ante 37 personas, sin vergüenza, porque nunca había tenido razones para sentirla. Yo nunca le había dado una, hasta ahora. Pasé los siguientes 2 días sin hacer mucho exteriormente. Fui a trabajar, volví a casa, cené con Diego, que estaba siendo cuidadoso conmigo, de esa forma en que se pone cuando sabe que algo va mal, pero también sabe que es mejor no presionar. Intentó sacar el tema del mensaje del chat una vez y le dije suavemente que necesitaba pensar antes de decir nada. Lo aceptó. Lo que yo estaba haciendo realmente, en las horas en que estaba callada y parecía estar leyendo o simplemente sentada, era revisar los términos del contrato. Cuando adquirí mi participación en el Alto del Mirador hace 18 meses, fui minuciosa, más de lo que la gente esperaba, que es una de las cosas que me ha hecho buena en lo que hago. Revisé cada cláusula del acuerdo de gestión del local con mi abogada, una mujer llamada Elena, que tiene la útil cualidad de disfrutar de la letra pequeña. Entre las provisiones estándar, plazos de cancelación, cláusulas de responsabilidad, ordenanzas de ruido, había una que yo había señalado y pedido a Elena que aclarara: el derecho de aprobación de eventos del propietario. No era inusual en locales de alto nivel. La idea era proteger la marca de la propiedad. El propietario se reservaba el derecho de rechazar o revocar cualquier reserva que, según su evaluación razonable, supusiera un conflicto de reputación o de relación. Estaba destinado principalmente a situaciones que involucraran empresas de la competencia o disputas legales. Pero el lenguaje era amplio. Cualquier reserva que, a juicio razonable del propietario de la finca, entre en conflicto con los intereses del propietario o los valores del establecimiento. Le pregunté a Elena en aquel momento cuáles eran los límites prácticos de esa cláusula. Ella dijo: mientras no rechaces por motivos discriminatorios, es bastante amplia. Necesitarías una razón declarada, pero el listón no es alto. Asentí y pasé a la siguiente cláusula. No estaba pensando en Diana Alarcón, ni siquiera conocía a Jorge todavía, pero ahora lo recordaba perfectamente. El jueves, 6 días antes del evento y el día después de obtener los documentos de reserva completos de Jorge, llamé a Elena. Tengo una situación, dije. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un momento y luego dijo: ¿y quieres saber si puedes invocar la cláusula de aprobación? Quiero saber cómo sería invocarla. Tendrías que dar un aviso por escrito a la parte que hizo la reserva a través de la empresa de gestión del local. El motivo tiene que estar documentado. El conflicto de intereses personal se considera generalmente un motivo válido. Hay precedentes sobre eso, sobre todo en hostelería. Perderías el derecho a retener el depósito según los términos estándar, pero podría redactar una variación. No me voy a quedar con su depósito, dije.
No se trata de eso. Está bien, entonces. Sí, puedes hacerlo. Sería una acción limpia. Recomendaría un aviso por escrito, con membrete oficial, a través de la oficina de Jorge en lugar de hacerlo tú personalmente. ¿Aparecería mi nombre en el aviso como propietaria? Sí, aparecería. Lo pensé. Fuera de mi oficina, el sol empezaba a caer sobre la ciudad. Bien, dije. Esa noche estábamos en la cocina, con los restos de la cena aún en la encimera. Senté a Diego y se lo conté todo, no solo lo de la reserva, sino lo de la cláusula y lo que había decidido y por qué. También le hablé del libro de cuentas. No usé esa palabra, pero lo guié a través de ello. El amigo invisible, la casa de vacaciones, la cena donde me cortaron a mitad de frase. Le hablé del mensaje en el chat grupal y de las 11 personas que no dijeron ni una palabra. Él se sentó muy quieto mientras yo hablaba. Cuando terminé, dijo: «Sabía algo de esto. Sé que lo sabías. No sabía cuánto habías estado guardando. Yo también lo sé». Miró a la mesa un rato, luego dijo: «¿Quieres que me parezca bien? Quiero que seas honesto conmigo». Se quedó callado otro momento, luego dijo: «Ella te dijo eso en un chat grupal con toda mi familia y nadie dijo nada». «No, yo tampoco dije nada. Me enviaste un mensaje privado, no es lo mismo». «No», asintió. «No lo es». Me miró entonces. Su rostro tenía esa expresión de cuando algo está procesándose profundamente detrás de sus ojos. «Haz lo que creas que es correcto, y yo te apoyaré, pase lo que pase después». Alargué la mano sobre la mesa y puse la mía sobre la suya. Eso es todo lo que necesitaba. El aviso salió el viernes por la mañana. Jorge lo envió desde su oficina con el membrete oficial de la finca, dirigido a Diana Alarcón y marcado como urgente. Yo misma redacté el texto y Elena lo revisó. «Estimada señora Alarcón, nos ponemos en contacto con usted en relación con su confirmación de reserva para la finca de cristal en el Alto del Mirador, el viernes 19 de diciembre. Referencia TR 4471. Le informamos que, tras una revisión de la reserva por parte de la propietaria de la finca, se ha determinado que existe un conflicto de intereses que impide que esta reserva proceda. Esta decisión se toma bajo la cláusula 14.3 del acuerdo de alquiler del local, que reserva el derecho del propietario a rechazar cualquier reserva que entre en conflicto con sus intereses. Como propietaria de la finca, la señora Sara Alarcón ha dado instrucciones para que su depósito le sea devuelto íntegramente. El reembolso se procesará en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Lamentamos cualquier inconveniente que esto le cause y le animamos a buscar un local alternativo para su evento. Atentamente, Jorge Tain, Gestión de Eventos del Mirador, en nombre de la señora Sara Alarcón, propietaria, Alto del Mirador. Le pedí a Jorge que lo enviara a las 9 de la mañana, cuando sabía que Diana estaría en su escritorio. Yo estaba en una reunión cuando mi teléfono empezó a sonar. Lo había dejado boca arriba por costumbre, algo de lo que me arrepentí de inmediato. 3 llamadas perdidas de un número que no reconocí. Probablemente la línea del trabajo de Diana. 2 de Carlos, 1 de Beatriz. Y el chat grupal, que había estado inactivo toda la semana, de repente cobró vida de nuevo, con mensajes entrando en rápida sucesión. Silencié el teléfono, me disculpé con mis colegas y terminé la reunión. Después, en el pasillo, me quedé mirando el móvil un largo rato. Luego llamé a Diego. «¿Te ha llamado?», dijo él antes de que yo pudiera hablar. «Me ha llamado 4 veces desde un número que no tengo guardado. Supongo que es su oficina». «A mí también me ha llamado». Llamó a mamá también, y al parecer llamó a Jorge, quien le dijo que solo podía discutir el asunto con la propietaria. Hubo una pausa en la que pude oírlo intentar reprimir algo. No exactamente una risa, pero algo cercano.
No supo qué decir a eso. ¿Qué dijo tu madre? Está confundida. Ella tampoco lo sabía. Nadie lo sabía excepto yo desde anoche. Hizo otra pausa. Sara, ¿estás bien? Estoy perfectamente, dije. Y lo decía en serio, como no lo había sentido en mucho tiempo. Llamaré a Beatriz esta noche. La llamada con mi suegra no fue fácil, pero fue honesta, y eso fue suficiente. Beatriz Alarcón tenía 72 años y había pasado la mayor parte de ellos siendo el tipo de mujer que mantiene las cosas unidas por pura fuerza de voluntad y una negativa a reconocer las dificultades. No era una mala persona, era una persona que había construido su familia con una forma que ella entendía y no le gustaba que le dijeran que esa forma tenía grietas. Me preguntó con cuidado por qué no le había contado a nadie lo de la propiedad. Le dije que no le había contado a nadie muchas cosas, y la guié a través de una versión corta de mi libro de cuentas. No todo, no la acumulación de pequeñas cosas durante años, sino el mensaje, el chat grupal, las 37 personas, las 11 respuestas. Se quedó callada al otro lado de la línea durante lo que pareció una eternidad. Luego dijo, yo no respondí a ese mensaje. Lo sé, Bea. Debería haberlo hecho. Sí, dije, deberías haberlo hecho. Hizo un sonido que no llegó a ser un suspiro. Está desesperada buscando otro local. Con 6 días de antelación en diciembre... Pausa. No creo que lo consiga. Eso no es algo que yo pueda controlar, dije. No. Otra pausa. ¿Vas a hacer algo en la finca esa noche? No le había contado esta parte. Se lo conté a Diego y a Jorge, y eso fue todo. Ya la he reservado, dije. La finca de cristal y la terraza. El viernes 19. ¿Para qué? Para una cena, dije. Para las personas que han estado a mi lado. Mi hermano Javi y su mujer, unos amigos del trabajo, mi antigua mentora de cuando empecé en el sector inmobiliario, algunas personas de la fundación comunitaria en la que participo. Hice una pausa. Tú y tu hermana Marianne, si queréis venir. Beatriz volvió a quedarse callada. Diego estará allí, añadí. Me gustaría que tú también estuvieras. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Algo que había estado contenido se había soltado. Estaré allí, dijo. Y Sara, lo siento. Debería haberme portado mejor contigo hace mucho tiempo. No lo era todo, pero era un comienzo. La cena fue un viernes por la noche a mediados de diciembre, y la ciudad nos regaló el tipo de velada que se reserva para las ocasiones que lo merecen. El sol bajó lentamente sobre las montañas, dejando el cielo sobre el mar en tonos ámbar y rosa. Para cuando llegaron los primeros invitados, la finca de cristal estaba iluminada con ese brillo cálido y tenue en el que el diseñador del local claramente había pensado mucho. El tipo de luz que hace que todo el mundo parezca la mejor versión de sí mismo. Había 31 personas en la mesa. Mi hermano Javi llegó primero, como siempre, temprano y un poco demasiado elegante, cargando una botella de algo por lo que claramente se había angustiado eligiendo. Me abrazó durante mucho tiempo, sin decir nada, de la forma en que lo hacen los hermanos mayores cuando han estado preocupados y ahora sienten alivio. Y luego dio un paso atrás y miró la sala. ¿Tú eres la dueña de esto? El 40%, dije. El otro 60% se divide entre 2 socios comerciales. Sacudió la cabeza lentamente. A mamá le habría encantado esto. Lo sé, dije. Pienso en eso. Nuestra madre había muerto cuando yo tenía 23 años y Javi 27. Había trabajado toda su vida en casas y oficinas ajenas y murió sin haber poseído nunca nada, excepto la ropa de su armario y una pequeña cuenta de ahorros que había estado construyendo discretamente desde que tengo memoria. Me enteré de la cuenta después de que muriera. Había 11.000 euros. Se los dejó a Javi y a mí a partes iguales.
Yo puse mi parte para el depósito de mi primera propiedad. Había pensado en ella en cada paso que di después. Por mamá, dijo Javi levantando su copa. Por mamá, dije yo. Beatriz vino con su hermana Marianne y estuvo más callada de lo habitual durante toda la noche, con esa actitud de alguien que está reevaluando algo que creía comprender. Se sirvió vino y se sentó junto a mi mentora, Prue, que tenía 70 años y llevaba invirtiendo en la región desde antes de que yo naciera. Prue tenía la cualidad de hacer que la gente se sintiera cómoda al instante, siendo a la vez una de las personas más intelectualmente formidables de cualquier sala. Al final de la noche estaban inmersas en una conversación profunda, y Beatriz se había olvidado de sentirse incómoda. Antes de irse, vino a buscarme. Nos quedamos cerca de la barandilla de la terraza, con las luces de la ciudad debajo y el mar oscuro más allá. «Esto es precioso», dijo. Se refería a la vista, pero creo que también a algo más. «Lo es», dije. «Carlos va a tener una conversación muy dura con Diana esta noche», añadió. «No sé qué saldrá de ahí, pero quería que supieras que está ocurriendo». «Te lo agradezco». Me miró un momento con la expresión de una mujer que se da cuenta de algo demasiado tarde. «Has estado haciendo todo esto en silencio durante mucho tiempo». «Sí». «¿Por qué no dijiste nada nunca?» Lo pensé. «Porque no lo necesitaba», dije. «Y porque hay una diferencia entre demostrar algo y saberlo tú misma». Asintió lentamente. «Diego es un hombre afortunado». «Somos afortunados juntos», dije. «Así es como funciona». Diego me encontró más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían trasladado a la terraza. Se puso a mi lado y miramos a través del cristal al grupo de personas que habían aparecido por nosotros. De verdad que habían estado ahí durante años, de las formas discretas que cuentan. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Lo pensé con honestidad. «Como yo misma», dije. «Realmente como yo misma, por primera vez en mucho tiempo». Me rodeó con el brazo y nos quedamos allí, bajo la luz, sin decir nada más porque no había nada más que decir. Unos días después de la cena, recibí un mensaje de Diana. No por el chat grupal, un mensaje directo, solo para mí. Era corto. «Te debo una disculpa. He estado pensando y sé que te he menospreciado durante mucho tiempo. No tengo una buena razón para ello. Lo siento». Me quedé con el mensaje un día entero antes de contestar. Luego escribí: «Gracias por decir eso. Significa mucho. Creo que si ambas estamos dispuestas, podemos empezar de nuevo desde aquí». Ella respondió con una sola palabra: «Sí». No sé qué pasará después entre nosotras. No sé si la familia se remodelará en torno a esto, o si los viejos hábitos se reafirmarán con el tiempo. Lo que sé es que algo que era invisible ahora es visible. Y una vez que algo se ve, no se puede dejar de ver. Esa es la naturaleza de los libros de cuentas. Cuando los abres a la luz, la contabilidad cambia para todos. Hay algo en lo que he pensado a menudo desde aquel diciembre. Algo que querría decir si tuviera la oportunidad de expresarlo con claridad. Las personas que te ningunean en silencio, las que desvían las conversaciones, las que se olvidan de incluirte, las que dicen que nuestro ambiente en chats grupales, no suelen hacerlo desde un lugar de fuerza, lo hacen desde un lugar de miedo. Miedo de que el orden sobre el que han construido su seguridad no sea tan sólido como necesitan que sea. Miedo de que alguien más joven o más silencioso o de un origen que no encaja en el molde esperado resulte haber construido algo que ellos no vieron venir. El libro de cuentas fantasma no es solo el registro de lo que te han hecho, es también el registro de lo que la otra persona teme. La mejor respuesta a ese tipo de miedo no es contraatacar gritando, no es exhibir tus logros ni exigir que te vean.
es seguir construyendo en silencio y con intención, hasta el momento en que el edificio hable por sí mismo. Y entonces, estar lista, no con ira, sino con elegancia, para abrir la puerta y dejar que entre la luz. No tienes que hacerte pequeña para mantener la paz. No tienes que dar explicaciones para ganarte el respeto. Y nunca tienes que aceptar una invitación a sentirte insignificante por parte de alguien que no ha mirado lo suficientemente cerca como para ver lo grande que eres. La mesa que construyes bajo tus propios términos, en tu propio espacio y con tu propia gente, esa mesa es la que de verdad importa. Esta ha sido mi historia, un recordatorio de que nuestro valor no depende de la aprobación de los demás. Me encantaría saber si alguna vez has sentido que alguien intentaba hacerte pequeña en tu propio entorno y cómo lograste recuperar tu lugar. Cuéntame tu experiencia en los comentarios, te leo. Y si te ha gustado esta historia, no olvides seguir el canal para más relatos de vida real. Nos vemos en el próximo video.